excesos de... que la IA está un poco sobreestimada, ¿no? Quizás le estamos dando demasiada importancia, más de la que merece, porque al final tienen también sus limitaciones, los trabajos que se producen. Es que ahora mismo la IA es como las luces de neón. Todo el mundo está deslumbrado por ella, pero no sé si nos acostumbraremos, si se apagará, ¿cómo lo ves? Pero las nuevas generaciones tienen un problema que es perfectamente solventable, que es que no tienen pensamiento crítico. Entonces, si tú no tienes pensamiento crítico, lo que te dé la inteligencia artificial o Google, que nos daba antes, te lo vas a creer a pie juntillas. Que la inteligencia artificial ya tiene un conocimiento que por supuesto tenemos que revisar, y eso para mí lo repiten todos y está muy claro, pero también creo que también tienen que buscar algo con qué diferenciarse. La inteligencia artificial es el nuevo inglés de los abogados, ¿vale? Bueno, pues muy buenas tardes. Como cada semana, aquí estamos en un nuevo directo del podcast Yo no soy abogado, pero me presento como siempre. Mi nombre es Pablo Clavero, soy director en la agencia de marketing Gliss Market. Y bueno, como tengo como siempre aquí a Nadia Antonini, más conocida como abogada marketinera. ¿Qué tal, Nadia? Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos muy bien y estamos charlando animadamente antes de salir directo con José Luis Vilaplana, tecnoabogado. ¿Qué tal, José Luis? Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Nos vamos a divertir. Exacto. Yo, además, en el anuncio del podcast ya decía que tuvimos una llamada telefónica hace como un mes o así y yo siento conexión con algunas personas. No sé si es porque tenemos puntos en común, cuestiones en común, pero contigo empezamos a charlar y ya desde el primer momento había ahí cosas bastante en común y digo, bueno, esto, si hacemos un episodio va a ser bastante entretenido. Esperemos que así lo sea, ¿no? Pero la verdad que... Vamos a intentarlo y que además sea útil para los que están al otro lado. Y correcto. Porque la verdad que con los entrevistados que has tenido me dejas el nivel muy alto. Qué bueno, va. haremos lo que podamos. En absoluto. En absoluto. Todo el mundo tiene algo interesante que contar, eso de base, yo siempre lo pienso así. Y contigo yo digo, seguro que hay montones de temas interesantes. Pues si te parece, no sé, si quieres hacer tu propia intro, contarnos quién eres para quien no te conozca, por ejemplo. Eso es lo que yo pregunto a la gente y... Anda. Bueno, a ver, ¿quién es José Luis Vilaplana? José Luis Vilaplana es un abogado que ya supera los 50, por muy poco. Poquito. Apenas lo que mis canas dicen, pero engañan. Fundamentalmente engañan. Llevo 30 años ejerciendo, por lo tanto, más o menos coincide la fecha. Y empecé pues como abogado laboralista, curiosamente, aunque yo hice derecho privado. Yo estoy hablando del plan de estudios de 1965. Lo que quiere decir que ha llovido mucho ha llovido. Cuando la carrera era de 5 años. Y yo hice privado y el primer asunto que me cayó nada más salir de la carrera fue un tema de seguridad social que yo ni lo había olido en la carrera. Circunstancias de la vida. O sea, realmente uno decide algo, pero luego la realidad te impone otra cosa. Y de hecho, a partir de ahí, pues empecé la misma circunstancia del día a día me fue llevando por ahí. Pero es verdad que José Luis Vilaplana, lo de abogado, se lo agradezco a mi madre, porque mi madre dice que es la que me apoyó, que si no hubiera sido por ella no hubiera sido abogado, pero yo creo que si hubiera sido por mí hubiera sido actor. No me digas. Porque lo que yo quería realmente, lo que pasa es que claro, estamos hablando de una fecha y de un tiempo en el que no es como hoy. Yo digo que las generaciones de hoy, aparte de otras muchas cosas, lo que tienen es una facilidad tremenda para hacer y ser lo que quieren de verdad. En mi época podía ser abogado, médico, ingeniero, arquitecto y en la universidad poco más. O sea, es decir, teníamos ahora tienes un plan de estudios tan enorme que haces una selección de la profesión
casi con bisturí, o sea, es tremendo, ¿no? Sí. Y las posibilidades de irte a cualquier sitio a estudiar, yo he tenido algunos, yo soy muy disperso, ¿eh? Me tenéis que... No, tranquilo. Hay algunos entrevistados que me dicen, pero bueno, lo tuyo es un poco sin control, y digo, sí, es que eso es lo bonito, que lo que vaya surgiendo, ¿no? Que Y luego surja. cada uno, yo tengo una planificación, claro. ¿Por qué? Porque tengo un canal de YouTube al cual os Ahí. invito a que os suscribáis, que es @tecnoabogado. Por eso todos mis usuarios son tecnoabogados. Y lo que Exacto. estaba diciendo, por no irme un poco del guión, que se lo hubiera podido pedir a ChatGPT, pero no hubiera sido tan entretenido como el que os voy a contar yo. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que mi madre me dijo, no, haz algo productivo. Supongo que lo que se decía en esa época, sea abogado. Claro. Y yo como la quiero, la sigo queriendo mucho, que afortunadamente la tengo todavía conmigo, y la quería mucho. Digo, bueno, mamá, pues si tú dices que es abogado, pues habrá que ser abogado, yo qué sé. Además todo el mundo decía, tiene mucha salida, y yo ni siquiera me metí por eso, yo me metí porque ante la posibilidad que había para elegir. Luego mi padre decía también militar. Y eso como que no me cuadraba mucho, ¿no? Entonces hice abogado, pero yo iba a hacer, ahora serán extraescolares, antes de Búscate la Vida. Y yo me metía en club donde era Basic. Yo daba Basic. Aquello de if, to, go, then, tal, esas instrucciones en inglés de código básico. Digo, esto está chulo. Y además yo cogía un ordenador que en esa época no es lo que hay ahora. En esa época yo creo que ninguno de los que estáis aquí, los que nos estáis escuchando, no lo sé si hay alguien en directo, la verdad que no lo sé. Que lo digan en los comentarios. Yo soy de la época del 5 1/4, del disco de 5 1/4. Eso no hay quien lo conozca. Conoceréis incluso algunos, los de 3 1/2, que son un poquito más chiquititos, pero los de 5 1/4, o sea, eran discos flexibles que cabían 512K. Eso no lo tiene ni el teléfono más malo que te puedan vender a 50 euros en Amazon. Necesitaría 10 disquetes para almacenar una foto de las que hacemos hoy en día en los móviles. Poco más o menos, o sea, no. Pero bueno, eso era muy interesante porque entonces empezabas a conocer lo que es realmente un ordenador. Yo me conectaba con Ibertex. Ibertex era un sistema de comunicación que era por pasos con el RDSI. Quiero decir, a mí me estaba gustando más ese tema que la propia profesión, pero claro, había que comer, había que ir moviéndose y tal. Y a mí me gustaba la parte tecnológica, la parte informática, la parte de software y la parte casi menos del derecho. Pero bueno, era lo que había. No soy malo, ese es el problema. Que si fuera malo, pero es que encima hago bien mi trabajo. Eso dicen. Por eso dicen el que me mantenga durante 30 años ejerciendo. No me han echado de la profesión. Por lo tanto, los propios clientes siguen llamando a la puerta y dicen, quiero que... Bueno, entonces, pero yo dije, yo quiero hacer otra cosa. Y entonces digo, bueno, pues tengo formación de la que se dice ahora, autodidacta. Antes no había vídeos de YouTube, pero yo me leía cada libro que caía en mis manos. ¿Vale? ¿Conocéis alguno de los Dummy? Las guías de Dummy. Sí. Pues todas las guías de Dummy para Office 365. Bueno, no, Dummy para Windows 3.1. No nos vayamos. Claro, de esa época. Es muy avanzado. O Dummy para MS2 5.2. O sea, ¿no? O WordPress, Sí, entonces, y a partir de ahí me empezó a gustar. Digo, oye, además tampoco se me da mal. Y empezaba a hacer cosas. Y ahora, pues con un código en una inteligencia artificial me la hace en 3 minutos o en 30 segundos, ¿no? Totalmente. Pero es verdad que empecé a mezclar las dos cosas y luego se mezcló en que José Luis Vilaplana, Tecnoabogado, también le gustaba ir a formaciones y formar. Y averigüé una cosa, que yo iba a formaciones y me aburría tremendamente. Yo iba a una ponencia y me aburría lo más grande. Y yo dije, yo no quiero estar aquí sentado, yo quiero estar ahí arriba. Y me di cuenta de dos cosas, de que ahí arriba se aprende hasta más que estando abajo. Porque cuando estás preparando una ponencia o estás preparando una formación, el ejercicio de preparártela, por mucho que lo primero que tienes que saber es saber de qué va el tema. Pero la preparación, vamos, no hay manera de aprender mejor que prepararte para poder enseñar a los demás. Y entonces, pues empecé a ir a la universidad, a ayudar en clases. Digo, Dios mío, yo dando clases.
Y además es una cosa, y encima a los alumnos les gustaba, sobre todo por la forma en que yo las doy. A mí no me gusta, soy abogado, pero no me gusta hablar de artículos. Claro, entonces yo me acuerdo que di una ponencia en el Instituto Cajasol que hablaba de los administradores y yo digo, yo no os voy a hablar de la ley de sociedad de capital, porque eso es aburridísimo. Yo os voy a hablar de lo que pasa cuando un administrador tiene problemas o no tiene problemas. Esa clase la tuve que dar yo un viernes 4 de enero a las 4 de la tarde. La gente que estaba allí no era que se fuera a dormir, lo siguiente. Claro. Estaban absolutamente diciendo, ¿yo qué hago aquí? Pues tuve que empezar a inventar. A lo que ahora llaman el storytelling. Pero en su momento, pues era que con la presentación, que era con mi gilipollez, con mi interacción, pues era con mi interacción. Fue muy curioso porque en el intermedio, además lo cuento siempre porque me llamó muchísimo la atención y le tengo un cariño tremendo a la chica que hizo eso. A mitad hubo 2 partes y a la mitad se fue una y dijo, profe, y digo, a mí no me llaman profe, porque somos compañeros, en realidad era para compañeros. Y dice, es que me tengo que ir al dentista y quiero pedirle una cosa. Y digo, ¿qué cosa me quieres pedir? Si aquí además estamos... Si puedo grabar, si puedo grabar dejar grabando la ponencia, porque me lo estoy pasando de bien y estoy aprendiendo tanto que no me lo puedo perder en el dentista. Claro. Entonces, yo creo que eso falta o pasa mucho en la formación. La formación, nosotros nos dedicamos, además los abogados, que parecemos que tenemos que ser tristes porque hablamos con un idioma serio. Y yo siempre digo en lo que doy, lo que yo estoy diciendo no tiene por qué ser el que yo le ponga una nota de humor o yo ni tal, no significa que esto no sea serio, es muy serio. Pero es verdad que, por ejemplo, cuando yo hablaba de responsabilidad fiscal en el tema de los administradores y hablaba de la agencia tributaria, yo lo que ponía de fondo en mi presentación, aquellas eran todavía de PowerPoint, era la fuerza, era la guerra de las galaxias, era la Vader. El lado oscuro. Ahora tiene la fuerza. Oye, pues estoy seguro que a la gente le quedó claro cuál era que la agencia tributaria. Totalmente. Y qué es lo que pasaba. Y ojo, cuidado, no te metas con Darth Vader. Pero es verdad, fíjate, además es curioso, cuando he dado determinada ponencia en determinados sitios súper serios, no acaba de... Se ve que los abogados debemos de ser serios y parecerlo y demostrarlo. Y yo estoy absolutamente en contra de eso. Yo no estoy de acuerdo. Y si hay algún abogado que me vea ahora o que me ve de futuro cuando esto lo tengáis subido en el canal, que me diga lo que opina. Porque yo creo que estamos un poco desconectados de los clientes y de la realidad. Una de las cosas que yo doy también en la UNIR, cuando empecé con la UNIR, fue el tema de las habilidades blandas. Esas habilidades que como marqueteros las conocéis perfectamente, o sea, deben de formar parte de vosotros, pero a los abogados no se nos ha enseñado nunca el tema de la empatía, el tema de la asertividad, el tema de la escucha activa, el tema de ni siquiera cómo hablar en público, ni siquiera cómo tratar a un cliente, pero es que ni siquiera cómo interrogar y cómo usar los silencios, cómo usar el lenguaje verbal y no verbal. Se nos supone que tenemos que ser roleplayers. Eso tengo una Óscar Fernández León, mi decano del Colegio de Abogados de Sevilla, tiene un artículo fantástico en su blog que lo recomiendo a todos los que no los conozcáis, oscarleon.es, que habla precisamente del abogado roleplayer. Pero es que hay clientes que quieren abogados roleplayer. Entonces yo, como soy un contrario al abogado roleplayer, yo soy un abogado que hasta la saciedad sé que todo se puede negociar. De hecho, el último curso que estoy haciendo es de negociación en el Consejo General de la Abogacía. Y todo se puede negociar porque precisamente las dos partes tienen un conflicto y la mayoría de veces tienen un conflicto porque no se comunican. Porque no se comunican. Porque eso que me enseñaron a mí en EGB de emisor, receptor, mensaje, eso es de EGB, de mi EGB. Eso se pierde. Y la gente va a abogado porque ha perdido en ese momento la comunicación. Y habla vosotros porque si no, yo no sé si alguien se ha dado cuenta de quién es José Luis Vilapena. José Luis Vilapena es un abogado con muchos años que ahora
usa la tecnología porque le gusta y la está usando tanto para dar clases como para su día a día, ha escrito un libro. Bueno, ha escrito en realidad, ya este es mi tercero, ha escrito 2 libros. Eso te iba a decir, tienes alguno anterior, ¿no? De guía de habilidades, precisamente de habilidades blandas, otro del el arte de la negociación, y ahora me estoy metiendo, porque hace ya unos años soy perito judicial, tengo la especialidad también de Derecho Digital, y hay una parte de la inteligencia artificial y los despachos de abogados que también lo tenemos absolutamente muertos. Yo desde hace 3 años, cuando ya en el colegio me decían de hablar de la inteligencia artificial, yo decía, los compañeros y compañeras que dentro de 5 años, entonces de 5 años, no usen, pero de verdad la inteligencia artificial, el mercado los va a sacar del mercado. O sea, van a estar fuera. No te digo ni que sea buena ni que sea mala, cada uno tendrá que usar la inteligencia artificial según sus medios, según su estructura, según el tipo de despacho que sea, pero que la tiene que usar y la tiene que implementar, lo tengo seguro. Y quien piense que a día de hoy, ya sea con 25 años o con 60 años, que siga diciendo, sin inteligencia artificial, te van a sacar del mercado, del tirón. Entonces, he pretendido con un libro que se llama Hackea tu despacho, en manual súper básico para juristas, que espero que esté antes del final de año en las mejores. Yo he votado por la portada. Efectivamente, Pablo. O sea, que bueno, algo, mi granito de arena, si gana la que. Una macroencuesta en el que ha votado por las 2 últimas portadas, y de hecho ha votado como buen, porque yo te veo como buen marketer también. Claro. Ha votado con un criterio, además creo que es el que va a ganar. Sí. Y no con el criterio antiguo de los abogados que me están votando. Y yo el tema de la balancita a hacer, pero es que al final, a ver, ¿para quién escribimos el libro? Es que tenemos que ver cuál es el público objetivo, el target, ¿no? El target. Sí. ¿Esto para quién va? Sí. No va para ti ni para mí, va para otros. Es cierto. Y a los otros, ¿qué es lo que les va a llevar? Igual la otra, mira que a mí me gusta la que tú has votado, Pablo. Tienes razón. Ese ángulo es interesante. Pero bueno, también hay abogados que son muy tradicionales y muy tal, de los que les gusta tener detrás los libros, ¿no? Todos los tomos, y luego otros que son bastante más, no sé, más modernos, ¿no? Digamos modernos, que adoptan tecnología y tal, ¿no? Entonces, una pregunta que te quiero hacer es, ese libro y la IA, que hemos tenido ya un montón de entrevistados en el podcast y más o menos todos coincidís, ¿ves? Nadie asiente, porque todos coincidís con esa frase de quien no haya adaptado esto, quien no esté usando esto de aquí a unos años va a estar fuera. Pero también yo escucho en los mundillos del marketing que hay ahora mismo un exceso de... que la IA está un poco sobreestimada, ¿no? Quizás le estamos dando demasiada importancia, más de la que merece, porque al final tienen también sus limitaciones, los trabajos que se producen, ¿no? que se usan IA para producirlos muchas veces no tienen una calidad excelente. Todavía está cocinándose, ¿no? Me parece. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que la definición que yo he escuchado últimamente es que ahora mismo la IA es como las luces de neón? Todo el mundo está deslumbrado por ella, pero no sé si nos acostumbraremos, si se apagará, ¿cómo lo ves? A ver, la inteligencia artificial nos va a sustituir a los abogados. Esa es la pregunta que subyace al final. Sí. La inteligencia artificial tal cual no nos va a sustituir, pero sí que va a sustituir a un buen abogado, le va a hacer mucho mejor, y a un abogado que no es bueno no lo va a hacer abogado, ni siquiera malo, es que no lo va a hacer abogado. Entonces el problema está en que pensemos que la inteligencia artificial realmente es el sustituto del abogado o de cualquier profesión, y eso no es así. Lo que en un experto en marketing le va a ayudar a rentabilizar muchísimo su tiempo, y así es bueno ser infinitamente mejor, porque está claro que sabe hacer, ya de por sí, en su cabeza ya sabe lo que es un plan de marketing, sabe lo que es un plan de negocio, sabe lo que es lo sabe.
sabe cómo pedirlo y ya no es cuestión, no, es que el prompting o el engineering prompting, no, es lo que, ahora sí vale, antes era el prompting, era fantástico, ahora es el contexto, no, da igual cómo lo llamemos, realmente la inteligencia artificial va aprendiendo cada vez más y si los profesionales lo que pensamos es que vamos a quedarnos quietos y como cada vez aprende más, entonces llegará y nos cogerá y entonces nos hará bueno, estamos equivocados. Yo creo, es que yo creo que ese es el gran problema. Yo creo que todos los entrevistados, que todos coinciden en lo mismo, porque yo al principio decía que de hecho, en las primeras veces que yo hablaba de inteligencia artificial, yo lo planteaba con el ejemplo de que la inteligencia artificial era un becario muy bueno, pero que el becario, tú tienes un becario en tu despacho del tipo de profesión que sea, llamémosle una persona que está aprendiendo y lo único que ha salido es con lo que le enseñan en la facultad, es decir, nada. ¿Vale? Por lo tanto, lo tienes que formar. Por lo tanto, lo tienes que formar. Y intento poner el ejemplo con vosotros. Si tú le dices a un becario que haga un plan de marketing, a la inteligencia artificial incluso hará un prompt fantástico. Pero el plan de marketing que le dé la inteligencia artificial será más o menos bueno en función de que realmente tú sepas si el plan de marketing a quien va dirigido es bueno o es malo. No depende tampoco ni siquiera de la instrucción que le hayas dado. Depende de que el profesional que está percibiendo ese mensaje, esa información que le esté dando la inteligencia artificial, lo puede reconducir, meter en la costelera y decir, ahora sí es bueno. ¿Ha ido mejorando la inteligencia artificial? Sí. Yo al becario nunca le he dejado que salga un escrito sin que yo lo revise. Si nosotros dejamos que la inteligencia... Y no es la cuestión, no, es que hay que supervisar. Tenías una... no me acuerdo quién lo decía, además lo decía fabuloso. No me acuerdo que lo decía. Pero no es supervisando los contratos, dice. Antes teníamos, creo que decía, 15 horas... Ahora tenemos 4 horas, pero de esas 3 horas, de esas 4 horas, una tiene que ser de absoluta supervisión de los contratos. Si tú piensas que eso no lo vas a hacer, no me acuerdo quién era, no sé si era Eva, no me acuerdo quién era, y dice, claro, pero es que eso va a ser ahora y va a ser también, porque cuando eso no haga falta, entonces habremos desaparecido todos. Claro. Entonces habremos desaparecido todos. Y la inteligencia artificial, y esto lo decía en uno de mis podcasts, entrevistando a Joaquín Peña, que es catedrático de informática también, y decía, el problema de la inteligencia artificial es que nos está haciendo estúpidos artificiales. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Si solo nos quedamos en la inteligencia artificial, no hace que usemos la cabeza para algo más que simplemente replicar lo que nos dice. Como estas generaciones, y si hay algunos de la generación Z que ha sido fantástico en Bulgaria, que por lo visto han ganado, pero las nuevas generaciones tienen un problema que es perfectamente solventable, que es que no tienen pensamiento crítico. Entonces, si tú no tienes pensamiento crítico, lo que te dé la inteligencia artificial o Google, que nos daba antes, te lo vas a creer a pie juntillas. Y eso no es mejorar la raza, ni la sociedad, ni los profesionales, ni nada. Sea lo que sea, quien te escupa la información, si tú no eres capaz de meterla en la costelera, usar tu cabeza y decir esto está bien o esto está mal, y entonces, si lo uso, tenemos un problema con la inteligencia artificial. Claro que sí tenemos un problema. Entonces, no es que sean luces de neón, vuelvo a lo tuyo, no es que sean luces de neón, es que todavía son bombillas incandescentes que las tenemos que ir hemos aprendido con la luz incandescente y ahora tenemos la luz esta que está fantástica y que no consume nada en casa. Claro. Tenemos que tener un proceso de adaptación. Y el proceso de adaptación, el problema es que los profesionales muchos se lo están queriendo saltar. Es que estamos queriendo llegar al final sin haber pasado por el principio. Y los que llevamos un tiempo en esto y estamos en esos dos mundos, yo creo que la suerte que tenemos los que llevamos ya un tiempo y podemos enseñar a los demás y decir, escúchame, que está muy bien la inteligencia artificial, pero no dejes de estudiar, no dejes de leer, no dejes de buscar otras fuentes que no sean las únicas que te escupe la máquina, porque si no, no vas a salir de ese círculo. Claro. Lee algo distinto. Yo decía, yo últimamente lo que le digo a la gente cuando a los que le doy el libro en modo cachondeo para que me hagan de beta tester,
¿Tú lees algo más de 200 caracteres o no? Porque si no lees más de 200 caracteres no te pasa el libro, porque leer un libro cuesta. Total. Sí. Pero lo que te transmite, y perdona Nadia, y lo que te transmite de todo, y además libros de todo, porque hay que leer de todo. Lo que te transmite un libro no te lo va a transmitir una máquina y ahora estamos hablando a través de un monitor, ¿vale? Pero hay que leer, hay que abstraerse, hay que pensar, hay que decir, ¿esto qué me está diciendo? Y decir, y este párrafo, y este capítulo, ostras, hasta me puede hacer cambiar de opinión. Qué duro es decir esto. Qué duro Pero esto. es cierto, es cierto. Bueno, me callo, porque esto va de lo que va, no de otras cosas. No, te quería preguntar si no pensás que la inteligencia artificial fuerza o va a hacer que también los abogados piensen en capacitarse en otras cosas. Porque si bien yo creo que el abogado siempre que quiere crecer o que quiere, sí, progresar, piensa en capacitarse siempre en derecho, en derecho, en derecho, y no mira otras, bueno, como vos decías, habilidades blandas, marketing. Y creo que la inteligencia artificial ya tiene un conocimiento que por supuesto tenemos que revisar y eso para mí lo repiten todos y está muy claro, pero también creo que también tienen que buscar algo con qué diferenciarse. Vale, he leído, visto, no lo sé, y no sé si es en vuestro canal, que la inteligencia artificial es el nuevo inglés de los abogados, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes que aprender otro idioma, entonces tienes que aprender inteligencia artificial. Pero también he leído, y yo lo digo, que es que ser abogado cuesta mucho. Entonces, claro que te tienes que capacitar en otras cosas. Es que si no te capacitas no eres abogado. Es que ese es el problema. Es que queremos llegar otra vez por la línea corta. Es que queremos llegar a los 400 metros a saltito y rapidito. No, es que 400 metros cuesta mucho. Quien haya hecho algo de atletismo, darle la vuelta entera que parece una tontería, 400 metros y tú le dices, oh, 400 metros. No, 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 no. Échale 400 metros, cuesta, ¿eh? Y el problema es que los abogados, a ver, podríamos empezar a discutir sobre si nos tenemos que especializar o no. Porque si nos tenemos que especializar, te daría una respuesta para la inteligencia artificial. Si no nos tenemos que especializar, te daría otra. Porque en función de lo que hagas, la inteligencia artificial te puede valer para una cosa o no te puede valer para otra. Entonces, yo pienso, después de mucho tiempo, que hay que especializarse, ¿vale? Pero es verdad que si llegas a la especialización sin haber tenido un periodo de generalización, te estás perdiendo mucho de ser un abogado. Porque un abogado no vive solo del derecho laboral. Y no estoy hablando desde el punto de vista económico. Te estoy hablando desde el punto de vista de amoblar tu cabeza. El derecho vive de otras muchas cosas. Vive de un derecho común, vive de un derecho civil, vive de un derecho romano, vive de un derecho... Entonces, si nosotros somos tan limitados que digo, me especializo, pero además, como está pasando ahora, me especializo en derecho mercantil desde el principio y solo sé derecho mercantil. Oye, pues te estás dejando en el camino muchas cosas que cuando en realidad pues, tenemos encima de la mesa un asunto. A mí de las cosas que más me gustan en los grandes despachos, que es lo que yo soy un pequeño mediano despacho, ¿vale? Y yo lo que echo de menos en tener más compañeros y compañeras conmigo es la posibilidad de compartir cada uno la idea de un mismo asunto. Y ahora no estoy hablando de inteligencia artificial, estoy hablando de que yo tengo un derecho laboral y tengo un experto en derecho de familia, en derecho mercantil. ¿Por qué? Porque esa visión completa de un asunto no te la dan nada. No te la da nada. Entonces, de hecho, se hace mejor trabajo teniendo esa visión de conjunto que simplemente siendo un especialista. Es que yo creo que llamarnos especialistas en ese sentido es minusvalorarnos, porque el abogado es mucho más. De hecho, yo aprecio, te decía que no me gustaba mucho lo de abogado, me encanta ser abogado, ¿vale? Porque además, el otro día, cuando estaba revisando el otro día y digo, me lo paso muy bien haciendo esto, pero entre medio estaba haciendo otra cosa, me había surgido, había pensado, había dado una solución y digo, pero qué coño, qué buen abogado soy, leche. Y digo, si es que verás, 2026 quiero que sea un cambio, pero
¿cuánto va a perder el foro si yo dejo de ejercer? Es cierto. Pero bueno, es verdad que no sé por dónde me he ido de tu pregunta, pero a ver, la inteligencia artificial no vale para todos, no vale para todos y no. Pero sin embargo, la tenemos que implementar todos en nuestro trabajo. Eso Yo creo entiendo que que la frase, ¿no? El extracto de tu libro, ¿no? Que va a salir a la venta próximamente, tiene que ser esto. O sea, tienen que incorporar todos los abogados inteligencia artificial en sus procesos, en su día a día. Que en el sentido que sea, en más o en menos, pero tienen que empezar a ir implantándola. Es verdad que los pequeños despachos no van a tener ni una estructura ni económica ni de propia gestión del despacho que les permita, pero a poco, a lo que vaya haciendo, igual que lo que sí que el libro insiste es que inteligencia artificial no es solo ChatGPT. Eso sí que es verdad. Además, yo creo que son más de uno, ya lo ha dicho en tu canal. O sea, lo que tienes que saber, y además LinkedIn cada vez se está llenando más de gurús de la inteligencia. Que a mí me hace mucha gracia los gurús de inteligencia artificial en derecho que no tienen 25 años de ejercicio hablando de inteligencia artificial aplicada al derecho. Porque ahí tendríamos mucho que hablar, ¿eh? Porque, verás, yo cuando digo yo aplico inteligencia artificial a los procesos que conozco de sobra sin inteligencia artificial. A ver, no sé si me estoy explicando. Sí, sí. Esto la semana pasada Raúl Herrera, que lo entrevistamos, dijo una frase que para mí es una forma de visualizar muy bien lo que está ocurriendo con ChatGPT y todas estas, que es que lo estamos usando como si fuera una calculadora en la que 2 más 2 es igual a 4 y no nos planteamos que 4 puede estar mal. Sí, y esto es lo que está ocurriendo con ChatGPT, ¿no? Y claro, al final, quien no se da cuenta de que el resultado que te ha dado puede estar mal, pues el que cae, claro, ¿no? Pero por eso te digo yo, este es un ejemplo que lo digo habitualmente, yo no le voy a preguntar a ChatGPT sobre biomedicina, porque yo no tengo ni idea de biomedicina. Entonces, si yo le pregunto a ChatGPT, a Gemini, a Cloud, a cualquiera, sobre biomedicina, me voy a tener que creer lo que me dice. Voy a tener que asumir que esa es la respuesta correcta. Pues claro, es que a mí no se me ocurre preguntarle sobre mi biomedicina. Yo le puedo preguntar y después de mucho asumir cómo le pregunto, cuándo le pregunto, cómo interactúo y tal, sobre derecho laboral. Porque es que yo le corrijo. Digo, me estás contando. Me estás contando. Y además te cabreas con él y dices, venga, además hoy estás muy cansado. Venga, hoy estás cansadísimo. No, fuera. Pero es como mi becario. Mi becaria en este caso. Hay veces que viene, ya está, todos tenemos un mal día. Y lo que ayer estaba haciendo bien, eso tiene hasta una parte técnica explicable en las inteligencias artificiales. Pero en cualquier caso, igual, digo, mira, hoy no estamos, venga, cortamos, venga, fuera. Y es así. Claro. Pero yo le puedo corregir a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que me permite es agilizar y rentabilizar el tiempo. Pero no va a hacer lo que yo no sé. Lo que yo no sé, no lo va a hacer. Si a mí me escupe una información y yo me la creo, sí, ya no sin contratar. Es que para mí la inteligencia artificial es una ayuda, pero una ayuda muy buena, que te va a hacer muy buen abogado, pero por gestión del tiempo, pero por rentabilidad del tiempo, pero no porque te vaya a hacer mejor. Si tú eres un mal abogado, la inteligencia artificial te hace un mal abogado. Es como lo de la frase sienta shit, sale shit, o si entra sí. Pues eso es igual. O sea, si tú ni siquiera sabes lo que te tiene que responder, por eso digo yo, los nuevos gurús que no tienen ni idea de derecho, tienen área de mejora, ¿no? Dejémoslo ahí. Yo creo que lo ideal es la mezcla. Lo ideal es la mezcla. Mucho tiempo, un friki, lo que decía antes, nuevas especialidades, también es verdad. Yo hice Derecho Digital porque entendía, y mi otro libro es... Dale. Pero lo voy a decir, porque además creo que son los peritos judiciales informáticos y el tema de los abogados. Yo hablo de, además que como está también casi a las puertas,
Yo hablo de esa comunicación, esa falta de comunicación, esa diferencia. ¿Qué pasa? Que como un ingeniero informático solo habla en modo hash y solo habla en modo hash, no puede acabar entendiéndose con un abogado. El problema no es que se acaben entendiendo, el problema es que los abogados, lo que yo no puedo permitir con un abogado es que diga, hazme una pericial informática y tú no hables con el perito de qué es lo que quiere, qué es lo que necesitas probar, qué es lo que en realidad te vas a encontrar, si es bueno o si es malo. Luego, cuando te pasan el informe para aportarlo, ya sea en contestación a la demanda, ya sea en el juicio oral, dices, no, esto no me interesa. Digo, pero tú, vamos a ver. Es que eso no es así. Eso no es así. Es que lo que te tienes es que sentar con el perito, hablar qué es lo que necesitas, hablar de las pruebas que tiene, hablar de la cadena de custodia, Y el problema es que hay abogados. Es que hay abogados y abogadas malas, Pablo, no nos equivoquemos. Hay abogados muy malas. Entonces, por eso, ¿qué es lo que ocurre? Que no te va a ayudar la inteligencia artificial, eres malo. Es que hay abogados que se encuentran con que los testigos la primera vez que le ven es el día del juicio. ¿Pero qué me estás contando? Pero es que barbaridad me estás contando. Y ahora saldrá algún friki de que a los testigos no se les puede manipular. No, perdona. Vete a mis cursos de formación en interrogatorio de testigos y te diré lo que es manipular y te diré lo que se puede o no se puede decir y te puede favorecer, Es que un testigo incluso que te podía favorecer, según como lo diga, te está echando abajo la prueba a testificar. Es que somos tontos. Lo he visto. No. Hay malos abogados y buenos abogados. Pues con la pericial judicial es igual informática. Entonces yo digo, ¿por qué no empiezan a hablar de manera... ¿Por qué no hablan con... y intentan comunicarse? Y en el libro planteo como esto lo dice el perito, le hago yo de intérprete y esto entiende el abogado. Y al revés. Como el teléfono escacharrado, ¿no? El teléfono escacharrado, ¿no? Exacto. Entonces, y creo que esas cosas lo está permitiendo precisamente porque la prueba judicial son datos del Consejo de hace muy poco. Está llegando entre el 60 y el 70% de la aplicación en los juzgados. Prueba digital. Prueba digital que los analógicos, los que hemos sido analógicos de toda la vida, salvo los frikis, no sabemos que es una prueba digital y nos la cuela es lo más grande. Entonces, lo dicho, si eres buen abogado, te formarás en habilidades digitales, aprenderás. Y si eres un mal abogado, los grandes despachos están previstos para todo. Tienen sus áreas tecnológicas, tienen su área de compliance, tienen su área... ¡Oh, eso es fantástico! Pero los abogados de calle no tienen eso. Entonces tienen que completarlo con algo más. Y ese algo más, pues tendrá que ser pues conforme. Pero que se formen, que lean mis libros, pero que se formen también. No, es verdad, porque la prueba, hay una frase, te he dicho que entrevistarme a mí es mala cosa. Hay una cosa que yo cuento al principio del libro que dice, me lo dijeron a mí al empezar la carrera. Cuando tú eres abogado, tú tienes 3 problemas. Tú tienes que tener razón, ¿vale? Y tener razón la tenemos todas desde el momento en que el cliente entra a nuestro despacho y dice que tiene razón. Porque no hay ningún cliente que entre en el despacho de ningún abogado diciendo yo no tengo razón. Todos dicen que tienen razón. Por lo tanto, la razón la tenemos. Luego la tienes que probar. Ostras, qué difícil es eso. Ostras, qué difícil es eso. Porque el cliente o la cliente lo tiene súper claro que él tiene razón. Digo, vale, amigo, amiga, ¿y esto cómo lo probamos? No sé, no vale con que yo lo diga. Y ahora tenemos un tercer elemento, Pablo, Nadia, que es fantástico. Que te la den. Claro. Que no es tan sencillo. Que no es tan sencillo. O sea, tener razón, que es facilísimo, probar y que te la den. Tú cuando cuentas esto a los alumnos, es verdad, no lo había pensado, dice, es que luego es muy fácil ver el trabajo del abogado, pero no es sencillo, ¿eh? Yo trabajé muchos años en el Poder Judicial y siempre estuve del otro lado, así que es verdad, te tienen que dar la razón, más allá de probarla. ¿A que sí? Y eso es el último, y dice, ostras, qué difícil. Yo José Luis, quería volver un poco al tema de la IA, ¿vale? Porque como sé que tú vas a entrar al trapo con esto, ¿no? Y además con esta conversación de ChatGPT, de lo que sale, de si nos lo tragamos o no, ¿qué piensas de lo que se está hablando últimamente, en los últimos meses también al entorno de la IA, sobre los agentes de IA? Que
prometen hacer el trabajo por nosotros, automatizar cientos de procesos. Me gustaría saber tu opinión, porque yo he tenido un caso de un despacho que nos llegó y que quería que prácticamente toda la función de marketing se la hiciera un agente de IA, ¿vale? Toda, absolutamente. Y verás, yo me encanta la ciencia ficción, pero me parece que todavía ahí no hemos llegado. Entonces, ¿cómo lo ves tú? A ver, un agente puede hacer mucho buen trabajo. Mucho buen trabajo. Si tú mezclas una buena información, un buen desarrollo, unas fuentes en condiciones, programas bien, implementas bien, un agente hace mucho. Sí. Mucho. Que sea lo definitivo. Estamos muy cerca de determinados procesos, Pablo. De determinados procesos, ¿vale? Hay determinados procesos en un despacho que son perfectamente cambiables, sustituibles. Yo siempre digo que los típicos recursos en el que son muy repetitivos, recursos vía administrativa, sanciones, que siempre se viola el mismo artículo de la ley de seguridad vial o el reglamento y tal, y que siempre es el mismo argumento y que prácticamente con el mismo argumento, el mismo robot de la administración te lo va a echar para atrás y tal. Vale, eso se puede hacer y se pueden gestionar, en lugar de 300 recursos, hacer 3.000 recursos. Probablemente. Y es relativamente sencillo, ¿eh? Eso es muy sencillo. Sí. En mi sector y en tu sector. Según qué sectores los agentes, todavía hay que evolucionar un poquito más. Claro, yo lo que yo veía en esta situación que te he contado es que estamos tan impresionados con las luces de neón de la IA que ahora mismo creo que la mayoría de la gente cree que puede hacer todo. O sea, no. se está sobreestimando lo que la IA o lo que los agentes o lo que la automatización se puede hacer. Se pueden hacer muchísimas cosas y tienen unos casos de uso fantásticos, como tú dices. Automatizar procesos repetitivos, tienen 1000 cosas. Pero es que creo que le hemos dado tanto bombo a esto que ahora mismo creemos que o alguna gente cree que se puede hacer absolutamente de todo. Y me parece que no, obviamente, ¿no? Yo creo que aparte, perdón, pero creo que él lo demostró con lo que dijo, que en el caso que dijo que se podía automatizar ciertos escritos que eran repetitivos, eso lo sabe a base de la experiencia que tiene. Claro. Y ese criterio para determinar esas acciones es a base de la experiencia que uno tiene. Claro, primero hay que saber cuál es el escrito que puede ser repetitivo. Correcto. El problema también es que desde el punto de vista, aquí hay dos escenarios. El propio abogado, el cliente también que viene al despacho, que el cliente a veces piensa que todo es repetitivo. Entonces, claro, eso es un error que muchas veces no nos preocupamos de desmentir, ¿vale? Y claro, si planteamos que nuestro trabajo solo es repetitivo, obviamente una máquina debidamente entrenada puede hacer algo repetitivo. Pero yo lo que digo es que esos procesos son, en un despacho normal, muy pocos. Hay despachos específicos de eso en que puede pasar dos cosas. Que lo puedan automatizar absolutamente todo y el segundo paso es que desaparezcan. Porque porque si lo automatiza absolutamente todo, ya está fuera. Ya está fuera. Porque lo puede hacer un CRM en la nube con automatizaciones de Make o de N8 en el que directamente no haya intervención humana de ningún tipo. De ningún tipo. Porque el cliente directamente sube a su nube, va a la nube del despacho, se gestiona la salida, envía un correo o envía un repositorio. O sea, quiero decir, que es que ahí ni siquiera tenemos un elemento humano que necesite corregir nada. Vamos, puede haber hasta elementos correctores dentro de la misma inteligencia artificial que cuando vea que hay un error de corrección gramatical o ortográfica, lo corrija. Sí.
no estamos hablando de corrección humana como hablábamos antes del tema de la due diligence de los contratos, que evidentemente necesita una supervisión de un abogado. No, este tipo de procesos pueden ir directamente. Pero eso en los despachos normales para mí no es algo significativo. Para mí siguen siendo todavía que, como he dicho antes, te va a ayudar mucho la inteligencia artificial, te va a generar procesos que antes te quitaban mucho tiempo, ya lo vas a poder hacer de manera mucho más, ni siquiera más rápida, sino gestionando mejor el tiempo, nada más, ¿vale? Eso sí es verdad, porque hay procesos repetitivos, pero administrativos o de administración, y oye, ¿por qué no? Contestar determinados correos que son puramente confírmame recepción. Digo, pues confírmame recepción, perdona, al procurador le he recibido, tengo el adjunto, te confirmo recepción, ¿vale? Claro. ¿Por qué no? Oye, y si supiera, lo sabes perfectamente, la cantidad de tiempo que se pierde gestionando el correo día a día sin tener una buena implementación de una respuesta al correo electrónico, oye, pues es que ganas tremendo tiempo en el día. Y eso te lo puede hacer una inteligencia artificial, sin problema. Totalmente. Pero hay otras muchas cosas que no. Y sobre todo, ya sea un agente o ya no sea un agente, me da igual. Es verdad que yo probé ahí el de ChatGPT, porque la gente hay de muchos tipos, ¿vale? Y de hecho hay determinadas plataformas que son agénticas, como llaman, que en realidad lo que implementan son determinadas inteligencias artificiales para funcionar en función de lo que la propia inteligencia artificial entienda que es más útil en ese momento, y en función de tú dices, yo le pido esto, y ahora tú si quieres puedes usar ChatGPT, o puedes usar Cloud, o puedes usar Gemini, o puedes usar cualquiera de ellas, y el mismo agente decide en función de lo que tú le hayas pedido que usa. Claro. ¿Vale? Pero el propio agente, hay un problema con nosotros que es el CEL2 y el tema de la jurisprudencia. Y yo estuve haciendo pruebas precisamente con el agente de... Ahí el agente, no me acuerdo cómo se llama en ChatGPT. Creo que Manus se ha usado, ¿no? Para el CEN2. O se estaba Manus, usando... Hay otra gente de estos que yo te digo que funciona. Manus es específico. Manus.ai, que además para nuestra profesión es de pago. Es de pago. Y a los abogados parece que les chirría algo que sea de pago, pero es de pago que puede suponer 20 euros al mes. O sea, una cosa como... Una locura. Tú te das cuenta 20 euros al mes lo que es, pero bueno. La tapita de abajo te cuesta más y te da muchísimo peor resultado. Pero no me estoy refiriendo a ese. Y si no, no soy un afiliado de Manus, pero probad Manus ahí. Porque realmente es muy interesante. Me refiero a la gente builder que tiene ChatGPT, que tú directamente le haces que él tome el control de tu navegador y le digas lo que quieres hacer, le dejes la posibilidad de entrar. Y yo he buscado previamente jurisprudencia de un asunto, le he dado la misma instrucción a la gente y me ha encontrado la misma sentencia. Ojo, eso implica entrar en el agente, darle la instrucción, que entre en el CEL2, que haga las búsquedas de sala, de jurisdicción, de tal y cual, y me ha encontrado la misma. Eso empieza a ser... Ojo, cuidado, porque los casos de uso, como tú dices, de muchos, pues son lo típico de resérvame unas vacaciones, o resérvame... Sí, pero en nuestra profesión, ojo, si yo me empiezo a fiar de eso sí me ayuda mucho, ¿eh? Claro. Eso ya no es que el ChatGPT me busque una... No, que me haga la búsqueda en el CEL2. Ya estamos hablando de otra cosa, ¿eh? No, bien. Y eso a mí me lo ha hecho. A mí me lo ha hecho. Y de hecho es de esas cosas que como que me dio un poquito de miedito y digo, vamos a pasar a otra cosa. Vamos a seguir todavía valorando mucho más nuestra función. Pero sí hace. Y además como yo me levanto con vídeos de YouTube de inteligencia artificial y me acuesto con vídeos de YouTube de inteligencia artificial, ¿vale? Y el problema, y no son solo de abogados, ¿vale? Porque además el máster que yo he acabado ahora de inteligencia artificial no es de abogados, es de inteligencia artificial, de todo, ¿no? De todo. Por aquello de lo que hemos dicho antes de la especialización o la especialización. Porque yo creo que hay que entender lo que es la inteligencia artificial para aplicarla a cualquier sector. Totalmente. Y el problema es que, ostras, es que avanza esto por horas. En otros entornos
en edición digital, que os voy a contar de Nano Banana Pro, o que os voy a contar de Veo. Ostras. Y fotógrafos que en realidad siguen peleando mucho su función, al final todos acaban diciendo, a ver, no va a tener mi visión de la fotografía, sin duda. La visión de la fotografía, el encuadre, dónde pongas tú y eso lo vas a tener tú, y eso lo vas a tener tú con tu cámara, que a mí me gusta fotografiar. Pero ese es mi equivalente a mi abogado o la inteligencia artificial. Si al fotógrafo le das medio para lo que tiene en su cabeza, podértelo trasladar, y no te lo va a trasladar la inteligencia artificial, sino con herramientas que puedas interactuar para que acabes sacando la misma fotografía. Yo hacía mis ampliaciones en blanco y negro, y al fin y al cabo estabas de alguna manera transformando la imagen de la cámara en la imagen física que al final sale, controlando los negros, controlando los oscuros, controlando las sombras. Eso es el Photoshop de hace 5 años y eso es Nano Banana de ayer. De ahora, claro. Otra herramienta más. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? No lo sé. Realmente todos los días hay algo nuevo. A nuestra profesión, estamos ahí como un poquito parados. Hay algunas cosas que se han quedado paradas y ahí pueden quedar paradas y tal. Pero las aplicaciones, ¿vosotros habéis usado Notebook LM? Las aplicaciones que tiene Notebook LM para nuestra profesión son brutales. Casi mejor que ChatGPT, ¿no? Yo lo veo para abogacía. 5 pasos por delante de ChatGPT. Sí. Y ahora que han implementado Gemini con Notebook, o sea, el poder usar, sacar determinada información con el depth de research, con la búsqueda profunda y usarla en Notebook. Pero Notebook, lo mejor de todo es que usa tu fuente. Claro. Lo mejor de todo es que usa la información o el trabajo que tú has hecho y sobre ese lo usas de intercomunicador. Claro. Notebook es una pasada. Eso es lo bueno, porque de alguna manera es una de las premisas que se necesita en abogacía, ¿no? Que ir a las fuentes, y entonces eso sí lo respetas totalmente y no hay posibilidad de alucinaciones, ¿no? La verdad que es mucho mejor. La certeza que te da Notebook LM no te la da nada. Bueno, y una pregunta que hemos hecho también a otros entrevistados. Para un abogado independiente o un pequeño despachito, ¿qué herramienta de IA le recomendarías que empiece a utilizar? Si tiene que empezar desde cero. ¿ChatGPT te parece? ¿O Notebook, LLM? ¿O alguna de las IAs que están saliendo que son específicas para el sector jurídico? También para algún abogado que se dio cuenta que estaba usando inteligencia artificial como fuente de información y no como herramienta de gestión. Claro. ¿Cuál? Es que en el libro precisamente lo que digo es que debes de usar todas, porque todas tienen su uso. Pero si tuviera que decidirme por alguna, el problema es que mi ChatGPT tiene mi información de hace 4 años y ChatGPT me conoce. ChatGPT, cuando yo me enfado con él, se enfada con él y me insulta como tecnoabogado. Y como se le habla sin yo haberle dicho, o sea, yo no le he identificado las propiedades, pues no es lo típico, hola, José Luis. No. Él sabe porque me conoce, ¿no? Aunque yo tengo desactivadas todas las funciones, que no se alimenten, pero a mí me conoce. Entonces, la información que tú vas teniendo con una herramienta durante el tiempo también es un valor. Entonces, yo no voy a dejar de usar ChatGPT en mis herramientas del día a día. Pero yo si tuviera que recomendarle a alguien que usara algo ahora, diría que Gemini Notebook. Sí. Lo que pasa es que como escribe y cómo te redacta el cloud, no lo tiene otro. No lo sé. Cada una tiene una cosa buena y bueno, por eso elegir varias, ¿no? Y Manu, por ejemplo, que es el que tú has nombrado antes, Manu, para nuestra profesión, yo creo que es el que lo aglutina todo y creo que es el más útil de todo. Manu es un agente, tiene varios agentes, además de todo. De hecho, os digo, 20 euros. Pero es que tiene
tiene tiene ChatGPT, tiene Cloud, tiene Gemini, tiene Grok, que Grok no se habla nunca, pero que Grok también está ahí, ¿no? Sí. Pero es que tiene edición de imágenes, tiene de presentación, es que tiene 20 euros, creo, no lo voy a decir muy alto y que no nos escuchen los millones de espectadores que tenemos en el canal, porque si no lo van a subir. pero para mí me parece, no te voy a decir barato, pero me parece ridículo para el resultado que te da. Hay muchas aplicaciones que tú dices, esto es caro, aunque te cueste 5 euros, tú no vale para nada, ¿vale? Y hay otras aplicaciones que te cuestan 50 euros y dices, por Dios, que lo mantengan en esto durante mucho tiempo, esto es un valor incalculable. Claro. No lo sé. Muy bien. ¿Y qué consejo le darías a alguien para identificar qué tareas puede optimizar con la inteligencia artificial? A un abogado. Porque una cosa es saber qué inteligencia artificial usar y después es identificar qué tareas piensa, bueno, con esto puedo ahorrar más tiempo. Bueno, esta parece y me parece que no he terminado el tiempo, pero las preguntas de consejo son preguntas de último, de acabar la entrevista. Llevamos 1 hora, ¿eh? Yo no sé si estamos capacitados para hacer como tus episodios de YouTube de 2 horas 45, José Luis. También te digo. Te lo advertí, yo de todas maneras no engaño, Yo de todas maneras no engaño. A ver, yo te diría, Nadia, que eso lo diría cada despacho. ¿Por qué? Porque cada despacho lo que tiene que ver cuál es la tarea que durante el día hace de manera más repetitiva, que se hiciera una auditoría interna. Claro. Si hiciera una auditoría interna y dijera, o sea, es que yo dedico, porque igual hay quien dedica mucho tiempo en contestar correos, o hay quien dedica mucho tiempo en revisar la jurisprudencia o revisar el BOE, o es que cada despacho tiene una automatización manual que es la que debería de automatizar. Entonces, por eso cuando nosotros vamos a un despacho, lo que hacemos es decir, es como vosotros cuando llegáis a un despacho, a ver, vale, tú igual querrás salir en determinadas cosas, pero vamos a intentar hacerte una auditoría y decirte, no, tú lo que necesitas es esto, porque igual te vamos a poner, es como lo de, no os acordaréis, lo de Supercable en su momento, cuando uno muere de éxito, yo te puedo hacer muchísimas cosas que luego no vas a tener estructura para resolverlas y te voy a dar algo fantástico que tú no lo vas a ver, pero porque vas a morir en el intento. Sí. Entonces, vamos a ver qué es lo que necesitas, vamos a sentarnos contigo, vamos a echar un ratito, tú hablarás más que yo cuando visito hablo poco, escucho, escucho, y ellos mismos se dan cuenta de qué es lo que necesitan. Lo que de manera habitual hagan de manera muy repetitiva, cualquier cosa que sea así, cualquier cosa se puede automatizar. Todo se puede automatizar. Entonces, dependiendo del despacho, te lo diré. Bueno, José Luis, ¿tenías algo guardado o ya lo has dicho? Es que antes nos has dicho, tengo como una sorpresita guardada para después. ¿Sí o no? ¿O es lo del segundo libro? Lo del sí, pero sería es lo del segundo libro. Sí. Vale. Se va a llamar título provisional la Alianza Digital. Muy bien, estupendo. La Alianza Digital. Y de hecho, ahora mismo estoy programando una aplicación que te va a llegar, ya te ha tocado, y a Nadia también, si me deja, sí, que es un cuestionario para incluir para hacerlo también lo más actual y lo más práctico posible. O sea, ¿qué es lo que tú piensas realmente de esas preguntas para poderlo incorporar en el libro, ¿vale? Entonces, yo te preguntaré lo que tú piensas cómo deben de hablar, o qué es lo que piensas que hablan y no hablan, porque todo el mundo tiene una opinión. Claro. Todo el mundo tiene una opinión, aunque no sea... Bueno, una cosa que no tiene nada que ver, pero lo tengo que decir. Hay una... para que veáis un poco, no sé si voy a acabar, porque no sé si vamos a acabar. Yo acabo cuando tú quieras. Pero hay una cosa que nos falta a todos, antes dicho pensamiento crítico. Nosotros, un grupo de abogados laboralistas hace unos cuantos años, antes de la pandemia, hemos hecho ahora 11 años, formamos parte de la Asociación de Abogados Laboralistas de España, se llama ANALA. Sí. Y bueno, salió la de Andalucía y
los abogados que estamos allí, un grupito de ellos, decimos, bueno, ya pues aprovechar un poco el que nos vemos y tal, ¿qué hacemos, no? Entonces se nos ocurrió a 4 o 5, digo, ¿por qué no montamos una tertulia? ¿Vale? Pero lo montamos de la siguiente manera. Se llama Tertulia Social Indubio. El indubio por la parte de duda, ¿vale? ¿Por qué? Porque precisamente lo que queríamos era, y de hecho tiene una página web, tertuliasocialindubio.es, que el diseñador y la soy yo también, porque hago página web. Cuando ahora te las hace una inteligencia artificial, yo las he hecho desde cero, a mano. Pero por lo que me están escuchando, si hay alguien que te escucha. Bueno, fíjate, tenemos a Luis López de Castro, tenemos a Cristian Marcelo, o sea, tenemos a gente haciéndonos comentarios también, ¿eh? Ay, haciendo comentarios Sí, y todo. sí. Luis, un abrazo fuerte. Luis, te quiero. Escúchame, tertulia, ¿por qué? ¿Qué es lo que pretendíamos con la tertulia? Lo que queríamos era que hubiera, nos sentamos cada cuatro veces al año, ¿vale? Elegimos absoluta y democráticamente a alguien que traemos de invitado y hablamos de un tema. Pero además, lo curioso es que los que forman parte de la tertulia no son abogados. O sea, son psicólogos, expertos en marketing, ahí tenemos geógrafas, tenemos de temas de ciencia. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a escuchar solo lo de nuestro entorno. Nos acostumbramos a vivir en un nicho cerrado en el que solo escuchamos lo que... Yo cuando hablo con Luis, que Luis es igual de friki que yo con el tema de esto, él mucho mejor que yo, ¿dónde va a parar? Al final nosotros decimos, vamos tarde en el tema de la inteligencia artificial, porque es que esto corre una barbaridad, pero luego te pones a hablar con cualquiera en la calle, no tienes ni pañetera idea de lo que es esto. Entonces yo le digo a él siempre, digo, el problema es que lo que sabemos algo, muy poquito, nos damos cuenta que vamos tarde. Pero la mayoría de la gente, cuando sales del entorno, te das cuenta de que esto a la gente normal se la repampifla. Entonces, volviendo a lo de la tertulia, yo creo que una de las cosas que además hemos conseguido, porque hemos hecho 11 años ya, es precisamente escuchar primero a gente de mucho nivel, si os metéis, y de mucho nivel en todos los sentidos, hombres, mujeres y tal. Tuvimos a la ejecutiva de Google en España, que me pareció, Isabel Aguilera, que me pareció una brutalidad de mujer increíble, y escucharla hablar y cómo planteaba, bueno, pero de invitados tremendo. Pero además lo importante es que nos sentamos a comer y los 15 o 16 que vamos, porque tenemos un límite para que todo el mundo pueda hablar, es que escucha gente pensando de manera distinta a ti. Y no me refiero solo desde el punto de vista ideológico, que estamos obcecados en el tema de la política y en el tema del tú más. No, de cosas normales y corrientes que uno, que su mundo es la geografía y la historia o la arqueología, no lo ve como tú, que eres un puñetero abogado, que estás todo el día en el despacho y que estás muy centrado en leer siempre lo mismo. Oye, y te da una visión del mundo, Pablo, Nadia, de verdad, que hace falta. Sí. Yo creo que hace falta que la gente salga de su entorno, de su zona de confort, que se llamaba antes y ahora no sé cómo se llama, pero que salga de ahí, que hable con gente, y que hable con gente que no sea su vecino y el que se encuentra en el ascensor, que abra opciones, que se vaya a escuchar, no lo sé, no sé si me estáis entendiendo. Sí. Bueno, pero con las redes sociales pasa un poco lo contrario, que las redes sociales, el algoritmo entiende lo que te gusta, lo que estás de acuerdo y lo que no, y solamente te muestra algo para que vos sigas consumiendo. Entonces se habla del sesgo de confirmación de las redes sociales. Pero por eso estamos enganchados a la red social. Claro. Y en realidad, si nos llega algo porque se debe de haber equivocado el algoritmo, es que directamente pasamos de ello. Es que ni lo rechazamos. Cuando en realidad, en la naturaleza humana, en la interacción humana, tú cuando viene alguien, si tú no me gusta lo que estás diciendo, no te pego, o por lo menos no se hace, no te pego un manotazo y te saco de la reunión. Te escucho. Claro. Te escucho. Ahora mismo el algoritmo lo primero que hace es ni siquiera dejarte entrar. Pero claro. Estamos hablando. ¿Pero por qué? Yo lo que quiero es que entres. Y no quiero que entres para insultarte. El problema es que, claro, tú tampoco quieres entrar porque tú entras, das tu opinión y te insulto. No, yo. Pero sale siempre alguien insultando. Digo, no. Sí.
os estáis perdiendo de verdad y olvidaos del tema de la política, que eso me sangran los ojos cada vez que pienso en eso. Simplemente el tema de la interacción social, el hablar y escucharse, que es tan sano, emisor, receptor, mensaje. Es tan sano escuchar a otro y aprendes, incluso aunque te cueste. Si fuéramos realmente libres de pensar, que es lo que uno debe de aspirar con esto, a veces escuchando al otro, aprende. Sí. Se aprende mucho. Siempre. Y a veces esperamos como la confirmación social para prestarle atención a algo. Perdón por ser autorreferencial, pero cuando yo empecé con el marketing jurídico en Argentina, todo mi entorno, que eran abogados, compañeros míos, no me miraban, no me consumían, no estaban de acuerdo con lo que hacía, ni siquiera se ponían a mirar algo de lo que yo hacía, era no. Y cuando... Sin ni siquiera darte la oportunidad. Claro, y cuando fui ganando en seguidores, que es el número que la gente espera para estar de acuerdo con algo, se dieron vuelta y empezaron a mirar. Entonces yo decía, claro, cuando hay una aceptación mayor, dicen, bueno, capaz que esto es interesante, y no le diste lugar antes. O sea, necesitabas la vitola de la credibilidad. Cuando tenías el check-in, que ahora llama, hasta que no tienes la vitola, dices, ya eres creíble, ya te puedo consumir. Por favor. Sí. Siempre la prueba social. Eso, yo que no soy abogado, lo entiendo perfectamente, porque de alguna manera tenemos que ponernos dentro de la cabeza del resto, ¿no? Para conseguir o intentar persuadirlos y todo eso. Pero en fin. Oye, no te vayas, te voy a hacer una pregunta. Dime. No puedo alimentarlo. ¿Por qué se llama el podcast? ¿Cómo se llama? Pues, no soy abogado, pero... Pues mira, me parece un momento perfecto, una buenísima pregunta. Estaba esperando esa pregunta. Pues una buenísima pregunta, te lo cuento. Yo trabajé, y me parece que lo he mencionado en el podcast en algún otro episodio, yo fui director de marketing de un despacho de abogados británico que se estableció en España y abrió oficina en Málaga, que es donde yo estoy, y estuve ahí. Y estaba lanzando la división, digamos, para España. Entonces empecé a montar equipo y yo me rodeaba de gente... Verá, yo no soy abogado, ¿no? Pero estábamos tratando con temas legales y tal, y mucha gente me venía a preguntar a mí. No sé, porque yo leía y a lo mejor entendía un par de cosas más que el otro. No mucho más, pero entendía un par de cosas más. Pero claro, siempre en esa oficina empezamos a decir esto un poco en plan de guasa, de coña, porque yo siempre decía el disclaimer de que yo no soy abogado, ¿vale? Porque claro, yo puedo decirte esto, pero yo no soy abogado, no me tengas muy en cuenta porque puedo estar equivocado, ¿no? Entonces, de ahí es donde viene el título. Yo se lo propuse a Nadia, le pareció, ¿no? Bueno, al menos un título, un nombre así curioso, y de ahí viene la cosa. ¿Y el tándem de Nadia y tú? Y ella abogada marketingiana y tú... Pues... porque en realidad es un tándem muy chulo, o sea, sí, muy complementario. Cuéntalo tú, Nadia. Cuéntalo tú, ¿cómo nos conocimos? Por TikTok. Sí. Correcto. Sí, señor. ¿Sí? Exacto. Yo empecé a seguirla, le escribí un día y coincidió, ¿no? Fue justo en el momento que tú te viniste. Hacía 11 días que había llegado a España. Exacto. Justo se había llegado a España y venga, pues vamos a hacer esto. Así que ahí estamos. Muy curioso. ¿Y el podcast es una idea de los dos? ¿O? Yo creo que me lo apunto, ¿no? Yo tenía en la cabeza que, verás, a mí me gusta mucho mirar lo que se hace en Estados Unidos, ¿vale? Yo estoy siempre, de hecho tenemos clientes en Estados Unidos y eso. Creo que allí van por delante del resto de Europa, ¿no? Y de otros, la verdad, otras regiones van bastante por delante. Luis López Castro cuando venga. Exacto. Entonces, yo veía que todas las agencias de marketing jurídico en Estados Unidos, todas, sin excepción, tenían un podcast, ¿vale? ¿Todas tienen un podcast? Te alucinaría la cantidad de agencias
de marketing específicamente para despachos de abogados que tienen podcast en Estados Unidos. Es brutal. Casi, vamos, es que rara es la que no. Entonces yo dije, si todas lo hacen, algo debe haber aquí, ¿no? Y dije, oye, pues yo tengo que hacerlo. Y simplemente por copiar. Yo siempre, como digo, siempre me he fijado mucho en lo que se hace en Estados Unidos porque de alguna manera te descubre las tendencias, ¿no? Y lo que puede venir en un tiempo, ¿no? Al resto de países. Y dije, pues vamos a probar con esto. Y aquí estamos. Pero el hecho de que estéis los dos, y salvo a las ausencias que haya tenido Nadia en estos últimos capítulos, además está muy bien para un podcast porque mi problema cuando estoy solo es como cuando yo era más joven iba al gimnasio y entonces ibas con otra persona porque te ayuda Sí. igual cuando estás un poco más delgadito o incluso la propia responsabilidad de no dejar a nadie colgado te hace que insistas. Constante. Claro, yo dependo de mí, porque sí, porque yo ahora es un tema de tiempo, ¿de acuerdo? Pero estoy seguro que si yo hiciera mi podcast con otra persona, me obligaría más a sacar tiempo, no sé, ¿cómo lo ves? Y porque entre vosotros os organizáis, asumís un calendario, asumís una responsabilidad mutua. Es que eso es muy bueno. Los americanos o los ingleses tienen también para esto una palabra. Yo siempre estoy sacando cosas de Giri, no me queda más remedio, que es el accountability. Sí. Es el tener a alguien que te controla, ¿no? Es un poco lo que tú estás diciendo del gimnasio. Y yo creo que nosotros pues lo empezamos de esa manera, dijimos una vez a la semana, mismo día, misma hora, y lo hemos ido manteniendo salvo alguna excepción, porque alguna semana no se ha podido por un tema mayor tal, pero eso, la consistencia, el seguir aquí, el seguir haciéndolo, el pasarlo bien también en estos ratillos, ¿no? Obviamente, ¿no? Si esto fuera hiper aburrido, pues no, pero como lo pasas bien y tal, pues lo sigues haciendo. Y al fin y al cabo, aunque es del sector, y no por mí, sino por otro, no resulta interesante escuchar la opinión de gente, porque además, dentro de que más o menos esté en el mismo entorno, todos tenemos una manera distinta de trasladarlo, de pensar, de sentir, de ser, ¿no? Distinta, ¿no? Absolutamente. Y aunque yo, mira, al principio yo tenía mi problema de si alguien me iba a ver, y decía, bueno, pues si no me ve nadie, al final queda en que lo que yo estoy haciendo me gusta, ¿no? Claro. Y cuando nosotros nos grabamos, y algunos, una de las becarias que es muy buena, ya ha pasado de becaria algo más. De hecho, ella no tenía ni idea y ya le tengo con la editando, ¿vale? Porque yo tengo 3 cámaras y ya tengo una pequeña edición con OBS y tal, y no sea en directo, pero ya intento editar un poco el vídeo antes, ¿no? Claro. Y digo, o sea, yo lo podía hacer en directo, ¿habrá alguna diferencia en hacerlo en directo y tal? Pero a mí llega un momento en que yo no diferencio, o sea, yo no sé si estoy en directo ahora con vosotros o no. Sí, estamos. Pero sí, claro, es una conversación normal, claro. Porque al final estás a gusto con gente, estás hablando de cosas que te encantan, porque ¿verdad? A mí no sé si se nota, pero me encanta lo que hablo, lo que digo, y si a alguien le puede ayudar, de verdad, con lo de la formación que decía al principio, si a alguien le ayuda, yo creo que no hay mayor satisfacción que eso. Independientemente de que al final decimos, no somos profesionales, tenemos que comer todo lo que tú quieras, pero la sensación, cuando alguien me llama, el otro día acabando con lo del consejo, que di la de negociación, el último, y me llaman al despacho y me dicen, oye, de verdad, o me dejan un mensaje, me mandan un correo, te llena tanto, y parece una tontería. Yo se lo decía, yo empecé en la UNIR con Óscar, precisamente, y yo decía, oye, esto es normal que te llamen y te manden correo y tal. Y dice, hombre, no es muy normal, pero agradécelo. Y digo, ostras, es que me llega un mensajito, que un mensajito no llega a ningún sitio. Me dice, oye, me ha encantado, me lo he pasado bien, he aprendido un montón. Ya podían hacer todos los profesores que tú dices, esto no lo saques del entorno y tal. Y digo, y ahí no hay nada de dinero, ahí no hay nada económico, ahí no hay nada crematístico, ahí simplemente es decir, oye, qué bien. Sí. A mí, pasa. Y aparte yo creo
Yo siempre digo que a mí no hay nada que me motive más a hacer algo que ver otras personas haciendo. Sí. Y creo que cuando entrevistamos a gente y los escucho que leen, que escriben libros, que hacen podcasts, que ejercen, como me voy como muy motivada. Es también una parte egoísta, pero me voy muy Totalmente. motivada. Yo Pues, soy un junkie del aprendizaje. Yo todo sin lo que duda. sea aprender me encanta. Entonces, hablar con otras personas siempre estás aprendiendo algo. Mi mujer Entonces, dice que, pues yo digo a veces estoy cansado y tal, me voy a jubilar, deja de trabajar, y digo, no, encontrarías algo que hacer. O claro. sea, no me lo creo. Mentira, Ujú. mentira. Porque además, cuando estoy acabando una cosa, estoy pensando ya en la siguiente. Y tengo un proyecto y digo, y se me mezclan 3 o 4, además que si Luis sigue ahí, él sabe que también a él le pasa. Digo, no, yo no sé cómo la gente puede estar tan tranquila. Mira, en la época de la pandemia, yo fue cuando más trabajé, porque la verdad que en los despachos, y además los despachos laboralistas con los entes, Claro. fue una cosa horrorosa, ¿no? Ya de por sí la pandemia fue una cosa horrorosa, ¿no? Pero yo me llegaban en los grupos que estaban diciendo, ya estoy cansado de ordenar armarios. Pero de verdad, estáis perdiendo tantísimo, o sea, yo decir, qué pérdida de tiempo tan brutal de no hacer nada. De no hacer nada. Entonces, yo no sé eso, cómo se... es que no sé cómo se puede no hacer nada. Yo creo que es que los humanos somos tan variados, tan heterogéneos, hay de todo. Hay gente que es capaz de estar en silencio 8 horas en su casa y gente que no puede parar ni un Yo segundo. sé, Entonces, Pablo, hay de todo. Hay yo de no puedo todo. parar. No puedo parar. Y mi cabeza es la peor. Y mi cabeza es la Claro. peor. Ah, sin duda. Te Sin quería duda. hacer una pregunta de algo que dijiste muy al principio de la charla, Ah, que, entonces no era una pregunta última, la de un consejo. ¿viste? Te sorprendí. No, que a mí me pasa mucho con las redes sociales para abogados que tienen miedo de sonar poco profesionales cuando hablan. Y vos dijiste que de no sonar aburrido, pero cuando yo les pregunto, ¿quién los va a juzgar si son pocos profesionales o no? El miedo es no sonar poco profesionales frente a otros colegas. Tú Entonces, sabes lo que... ¿Cuál es tu pregunta? no, que siento que hay una mirada muy dura del otro colega y ¿por qué? A ver, ¿por qué esto de Mira, sonar yo poco creo que profesionales es tan importante para los abogados? ¿Y por qué no se sueltan de eso? porque yo creo que no tienen un buen project manager de redes sociales. Te lo voy a decir. Porque Sí. no le han dejado claro cuál es su público. A ver, ¿quieres estar en redes sociales para qué? ¿Para otros compañeros? ¿Estás equivocado? ¿Estás equivocado? Sí. O sea, yo, cuando escribía los posts, yo escribía posts para que me entendiera el que me tiene, yo que estaba buscando. ¿Era un branding? Si era un branding, vale. Si quieres cliente, yo no le voy a hablar del artículo 247 de la Ley de Sociedad de Capital, porque es que eso se la repampinfla al tío, al cliente. Claro, ¿cuál es el problema? Que tenemos un gran problema de autopercepción de que somos la leche, pues. Y no podemos bajarnos del pedestal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que las redes sociales son otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo me quiero dirigir al cliente. Yo intento hablar como el cliente. Pero escúchame, igual lo que quiero es dirigirme, quiero hacer marca personal, de ser un experto abogado mercantilista, para que si yo, que tengo un asunto mercantil en Madrid, ¿a quién voy a ir? A quien yo leo sus posts y digo, este tío, ¿sabes? Claro. Me seguiré yo. Pero porque él ha decidido, el que le lleva las redes sociales, que lo hace muy bien, le ha dicho, ¿tú qué quieres? ¿A tus compis o a tus clientes? Y entonces él ha dicho, no, yo quiero mantener mi seriedad y quiero ser un referente en mi sector. Pero a mis compis. Porque el cliente no lo va a entender así. El cliente igual no te va a seguir leyendo. Entonces no vas a gastar, no sé si hacer métricas o no hacer métricas, que deberían de hacer métricas. Pero si no hacen métricas, dices, ¿de dónde me viene? ¿De dónde me viene? ¿De dónde me da resultado mi Twitter? Ya está muy desfasado, pero ¿de dónde era mi Twitter? Yo había compañeros que seguía porque vaya nivel. Pero yo estoy seguro
yo estoy seguro que el usuario normal no seguía a ese compañero, no se enteraba. Llegaba al primer párrafo y desconectaba y se iba de gatitos. Estaba claro. Vamos, lo tengo clarísimo. Entonces, si no le dicen o no le hacen un buen asesoramiento desde el punto de vista del marketing, pues entonces eso, y luego desde el punto de vista psicológico, decirle, tío, que no pasa nada. Compañera, que de verdad que no pasa nada. La gente se ha ido dando cuenta que tiene que ser más cercano, que que ya ha pasado lo de la mesa de caoba, y yo en mi despacho tengo los aranceles y yo estoy en casa, ¿vale? No estoy en el despacho, ¿vale? Y además, como no me advirtieron si podía poner fondos, no sabía si iba a poner una isla o iba a poner... Pero realmente tenemos un gran problema a ver, que no se me entienda mal. Los abogados parecemos que estamos por encima de los demás. Los abogados somos una profesión muy seria, porque tenemos mucha responsabilidad. Pero eso no significa que seamos más que nadie. Hacemos bien nuestro trabajo y ya está. Y de hecho no deberíamos de menospreciar a nadie, a ningún profesional. Yo soy de algo, he aprendido en estos años, es que, bueno, supongo que por eso también me va bien, porque yo intento hablar con todo el mundo. Y de todo el mundo salgo algo bueno. De profesionales, de clientes, de contrarios, de jueces, de todo el mundo. De contrarios he aprendido. Del contrario, de abogados de contrarios he aprendido lo más grande. Es que hay que abrirse un poco. El problema de los abogados, y estoy dejando lo mejor para el final, o sea, para que hay muchos tips de... Digo, los abogados somos realmente un poquito soberbios. ¿Vale? Estamos un poquito sobrevalorados nosotros mismos. Y nos damos cuenta de que yo creo que eso nos ayuda. Yo creo que si yo tengo que valorar más la cercanía con el cliente que la lejanía que incluso con los otros compañeros. Yo ahora con el tema de la negociación, cuando estoy dando las clases de negociación, me doy cuenta de que no solo que no nos hayan enseñado a negociar, que no nos han enseñado a negociar, sino que es que parece que no se puede negociar, porque negociar es simplemente un elemento mediocre en el abogado. O sea, es como que pierdes la batalla si estás negociando. Ya no es ni el love, ni win-win. No. Que no negocie. Y vamos a ver. Esto es algo que repito siempre. Más allá de que hay una opción de no negociar, que es la principal, que el abogado o la abogada no quiera negociar. Entonces no hay nada que hacer. Pero si es mínimamente sensato y lleva más de 6 meses ejerciendo y ha recibido una sentencia, se da cuenta que lo que percibimos de los jueces no tiene nada que ver con tener razón, probarla y que te la den. Porque la lotería de los jueces es brutal. Yo, al principio, cuando ejercía, los jueces sabían más que yo. Ahora los jueces saben menos que yo, telita. Y eso me da miedo. Porque ahora ya no da igual el tiempo que tú hayas dedicado a un asunto. El juez te lo puede echar abajo con una sentencia de dos. Si hay algún juez, seguro que los jueces y juezas que nos estáis escuchando sois de los buenos. Sois de los que, en realidad, os preparáis los asuntos y dictáis sentencias con mucho sentido y motivación. Estoy seguro, porque si no, no estaríais viendo este programa y estaríais perdiendo el tiempo en cualquier otra cosa. Los que realmente hacéis bien vuestro trabajo, os estáis queriendo formar incluso en esto. Pero la mayoría no son así. La mayoría además tú te das cuenta, la mayoría, la que cada uno perciba con su mayoría. Pero cuando yo llego a un juzgado con mi toga, después de haberme currado mis asuntos, que yo mis asuntos me los curro muchísimo, porque es la única manera de que al final tengas razón, porque que te la den, tengas razón, probarle, todo eso tengo que forzar a que me la den. No hay que hacer muy bien su trabajo. Y cuando yo llego y lo primero que veo es el juez abrir los autos y entonces percibir con su lenguaje no verbal que es la primera vez que está viendo el asunto, después del que el compañero o la compañera contraria y tú llevamos meses y meses negociando, hablando, preparando a la demanda, la contestación, las pruebas, los testigos, y que en ese momento es cuando el juez o la jueza está viendo el asunto, es que se te caen los palos de soplado. Y entonces tú dices, claro, por eso la mayoría dice, bueno, pues ¿por qué no negocian? Negocien ustedes, digo, pero ¿usted qué se cree que...? A ver, es que... Que llegaste acá, ¿por qué? Pero volviendo a lo del tema, los abogados y las abogadas nos tenemos que quitar un poquito la vitola. Es verdad que antes, cuando yo empecé, había muchos abogados, pero había menos. Ahora hay muchísimos. Ahora tienes competencia buena y mala.
ahora tienes mala competencia, ahora tienes competencia desleal, ahora tienes competencia por todo. Si quieres seguir funcionando como va más allá de la inteligencia artificial, tienes que diferenciarte en algo. Y yo no creo que sea por la soberbia. Yo no creo que tengamos que diferenciarnos por el Rottweiler. Yo no creo, de verdad, no lo creo. Salvo el cliente que llega, como decía el poeta, que quiera el abogado Rottweiler. Pero creo que el abogado Rottweiler tiene cada vez menos recorrido en la profesión. Mi opinión, ¿eh? Mi opinión. No sé vosotros que más o menos movéis en el mundo jurídico y si tú funcionabas en los órganos judiciales, ¿qué es lo que percibías cuando venía alguien? Pero yo cuando viene la gente al despacho y le digo, y a buscar y a pedir información en los juzgados, yo sigo diciendo que me vale más la sonrisa que el que hacéis tomando un café. Que os habéis vuelto ya a desayunar. Estoy hasta los huevos y voy a poner una queja al consejo. ¿Yo qué quiere que te diga? Yo sigo echando mi sonrisa, diciendo a la gente que se su sonrisa y no pasa nada. Además, tengo que hacerme 3 o 4 cosas en otro juzgado, la veo y ya volveré. Aunque no tenga que ver otras cosas. De verdad, pienso. Porque te tendrás que poner en el lado del funcionario que vale, que se van, que no trabajan, todo lo que tú quieras, pero al fin y al cabo es la que está ahí, es la que te va a dar o no te va a dar resultados, es la que te va a ayudar o no te va a ayudar. Cuando hace falta es la que te va a ayudar o no te va a ayudar. Y yo creo que te ayuda mejor con la sonrisa que con la bronca. Pero en mi opinión, y debo de estar equivocado, yo siempre digo, mis opiniones serán mías, son mías, y debo de estar equivocado, pero a mí no me ha ido mal. Y yo cuando llego, y yo siempre digo que a mí rara vez que hay unos funcionarios o una funcionaria que al final no me vuelve a sonreír. Y yo cuando vuelvo a sacar la sonrisa, digo, ya está, ya lo tengo hecho. Y no pasa nada. Entonces dime tu experiencia en No, sí. Bueno, yo trabajaba en un juzgado, yo trabajaba en Argentina, en un juzgado, primero en una oficina de atención al público y después en un juzgado de familia, violencia y niñez. Wow. 15.000 causas activas. Vale, telita, eso es otra cosa. Y ahí se trabajaba, no había opción. No, sí es verdad, sí. La verdad es que el buen trato siempre se valora. ¿Pero se valora de verdad? O sea, ¿se valora? No, sí. Sí, yo tengo mucha experiencia y sí, se valora. Sí, por supuesto. No se valoraba el que venía prepotente y que al final, hombre, para evitarme una bronca de igual la secretaria judicial aquí o el letrado de administración de justicia, mira, le voy a hacer caso para que no siga. Que al final, ¿qué tiene más efecto? Porque tú dices, igual al final la bronca acaba teniendo efecto. No, yo creo que lo que tiene efecto, sí, también, pero lo que se percibe del otro lado es que el respeto. ¿Por qué? Porque yo he vivido muchas situaciones en las que yo estaba atendiendo la mesa de entrada, no sé cómo se dice acá la mesa de entrada, cuando uno va y habla con la persona que te da el expediente, te da la primera información y los modos eran unos, pero cuando venía la jueza o la secretaria o el secretario del juez, los modos eran otros. De la persona que te pedía información. Claro. Variaba según el rango. Pero eso era menospreciarte a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aparte es ser muy inocente creer que los que estamos de este lado no hablamos entre nosotros. Es poco inteligente, nadie. Claro. Hablamos entre nosotros. Entonces, si yo voy y digo, un abogado o una abogada me maltrató, me dijo esto, bueno, lo comunico a mis superiores. Es muy poco inteligente. Entonces, esto para mí, el respeto, sin importar el rango de autoridad que teníamos dentro del juzgado, era muy importante. Vale, pues me alegro. Sí, pero la verdad es que, salvo excepciones, como en todos lados, yo siempre he tenido buenas experiencias. Pero una sonrisa es mejor que una patada, ¿verdad? Sí, siempre, por supuesto. Un buen día. Una sonrisa, de verdad, una sonrisa ilumina. En la negociación yo digo, tú entras en una sala de una negociación, entras sonriendo o entras con la cara cabizbaja. Cambia radicalmente. Sí. Pero es que, aparte de que la primera impresión, los 3 segundos no hubiera, pero es que puedes desbloquear una situación simplemente por la forma de entrar, de comunicarte, de saludar completamente. Y yo debo decir que lo hacía un poco a propósito. Cuando venía un abogado, una abogada con una patada,
frenaba y le decía, hola doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal su día? ¿Qué necesita? Un poco a propósito lo hacía. Le desbloqueabas. Muy Claro. bien. Las soft skills siempre ganan. Está claro. Bueno, Pablo, pues tú dirás. Yo creo que llevamos 1 hora y... Déjame que vea, 1 hora y 37. Me parece que unos de mis amigos dicen, bueno, ustedes tendrán que acostarse o algo, ¿no? No tendrán casa. Así que bueno, me parece que... ¿Tú tenías preguntas? Yo no, la verdad que no. No. Yo solo quería hablar de, bueno, de tu podcast también. ¿Es superar el 20% de tus preguntas? Ha superado el 100%, pero ya te digo, no tenía ninguna. Así que, pero creo que la premisa que teníamos, ¿no? Al comenzar de pasarlo bien, no sé, corregidme si me equivoco, yo me lo he pasado bien, al menos. Así que bueno, me parece que hemos echado un rato agradable. Lo que cuenta José Luis es súper interesante y obviamente la experiencia aporta muchísimo valor a todo tu testimonio. Y bueno, pues últimamente también pregunto a los entrevistados que si alguien por casualidad, rarísimo, que no te conociera, ¿cómo te puede contactar? Pues mira, Pablo, lo primero, agradecerte otra vez el que me hayas invitado. Ha sido un placer hablar con Nadia y contigo, Pablo. Me lo he pasado muy bien. Y si alguien, después de haber aguantado hasta aquí, no sé si alguien aguantará en directo, no. Aunque luego me sorprende lo que aguanta la gente, porque se lo pasa bien. Sí. Si alguien quiere seguir escuchándome en algún sitio y verme, pues todo lo que tenga que ver, @tecnoabogado soy yo. Estoy en YouTube, estoy en Spotify, estoy en Instagram, en TikTok, sí, incluso en TikTok, estoy en Twitter, todo lo que sea @tecnoabogado. Y mi anterior usuario era VilaplanaJL. Pero vamos, @tecnoabogado, ahí me puede encontrar. Y nada, lo dicho, de verdad me lo he pasado muy bien. Pues, la experiencia de estar al otro lado ha sido curiosa. Aunque me da la impresión de que me he saltado de un lado a otro. Ha sido divertido, que es lo que importa. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Gracias, Nadia. Gracias a los que han estado ahí en el directo, que he visto a gente comentando. Luis ha estado por ahí. Y bueno, pues a los que nos vean posteriormente, lo mismo. Espero que esto haya sido de utilidad y nos veremos la próxima semana. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Un saludo. Chao, chao. Gracias, Pablo. Adiós. Chao. Chao. Yo no soy abogado, pero sé algo de verdad. Si quieren destacar, hay que innovar sin parar. La marca personal es tu mejor contrato. No hables en latín, comunica contacto. En redes sociales muestra tu expertise, que el cliente vea soluciones, no un paper más en PDF. Yo no soy